Internet está inundado de información, historias, rumores y multimedia sobre lo que iba a ser Spider-Man 4. Pero como lo es en todo tema, no todo lo que se dice es verdad e incluso algunas cosas tienen información tergiversada. Por lo que como divulgador de noticias y creador de contenido de Spider-Man, pero sobre todo como fan, quise tomar en mis propias manos el hacer un reportaje completo, con toda la información clara disponible. He llegado lo más lejos posible, al punto en el que logré contactar a un artista que prefirió que no mencionara su nombre. Él me comentó que Spider-Man 4 sigue siendo un campo minado en términos legales, por lo que no podía proporcionarme ni venderme nada que no haya salido ya en internet. Pero me dio datos clave, como los tiempos en los que los eventos que contaré se fueron dando, así como el increíble dato de que toda la preproducción duró tan solo 3 meses hasta que Sony la detuvo. Aún así, la información que verás aquí es muy precisa, cuenta con fuentes variadas, pero de confianza. Hay datos que te volarán la mente e información que tu corazón arácnido apreciará, te lo prometo. Este será un viaje más largo del usual, así que ponte cómodo y disfruta. Sin más dilación, comencemos. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie, bienvenidos al mejor refugio arácnido. Here we go. Antes de cualquier plan, charla y antes del propio estreno de Spider-Man 3, ya había planes de usar a Vulture o el buitre. La trilogía de Sam Raimi está muy basada en la primera y segunda década en los cómics de Amazing Spider-Man. Probablemente porque Sam Raimi, quien se proclamaba como un lector aficionado del trepamuros, tuvo el auge de las viñetas en su juventud. Sam nació en 1959, por lo que vivió esa época dorada para el trepamuros. Años en los que estuvieron a cargo Stan Lee, Steve Ditko y John Romita Sr. Aquello se veía reflejado en Spider-Man 1 y 2, principalmente en sus villanos. Es por eso que Venom en Spider-Man 3 dista mucho de encajar. Dicho por el propio Sam Raimi, realmente era más bien que no entendía tan bien al personaje, no estaba cerca de mi corazón. Lo que más me gusta de Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko es que crearon personajes identificables que entiendo. Incluso si estuvieran confundidos como Norman Osborn, todavía tienen bondad en su corazón. Quieren que haga lo correcto, o Peter Parker, o incluso J. Jonah Jameson tienen bondad en su corazón. Cuando leí sobre Venom, que no había leído de niño, tuve que ponerme al día cuando querían que él estuviera en la película. No reconocí suficiente humanidad dentro de ese personaje para poder identificarme con él adecuadamente. Eso es realmente a lo que se reduce. Todo ese contexto era necesario porque originalmente Venom no aparecía en la idea original de Spider-Man 3. El hermano de Sam Raimi, Ivan Raimi, completó todo un guión para Spider-Man 3 que exploraba a un Peter creyendo que no tenía defectos y exploraba también cómo los criminales aún tenían humanidad. Y para reflejar esto último, Sam Raimi tenía en la mira a Sandman. Conforme se avanza en el proyecto, Sam Raimi decidió incluir en el esquema al buitre interpretado por Ben Kingsley, que según Grant Curtis en su libro de 2007, The Spider-Man Chronicles, Kingsley tuvo pláticas para dicho papel en febrero del 2005, pero fue el 15 de marzo de ese mismo año que el buitre fue totalmente eliminado de Spider-Man 3. Todo aquel progreso en el personaje sería archivado para nunca más ver la luz debido a los cambios que estaba sufriendo el guión. Parte de esos cambios se deben totalmente a la presión del productor A.V. Arad por introducir sí o sí al antagonista Venom, así como la presión del resto de productores de Sony por introducir al personaje de Gwen Stacy. Este arte conceptual hecho por Steve Markowski de Sandman y el buitre muestra a ambos personajes escapando de la prisión con unas alas hechas solo con objetos encontrados según la descripción. Este otro diseño muestra al buitre hecho por el artista Konstantin Sekiris, también para Spider-Man 3. La página iCollector.com proporciona fotografías y detalles sobre estas alas hechas para la producción de Spider-Man 3. Estas son las alas prototipo de Vulture hechas para Spider-Man 3 que se describen en el artículo a continuación. Cada uno tiene 25 plumas de uretano, totalmente portátiles y funcionales, pero cada uno muestra algo de desgaste por el uso y el almacenamiento. La idea era presentar una especie de dualidad malvada. Mientras que Sandman es peligroso pero conflictivo e incomprendido, el buitre es peligroso, oportunista y astuto, escribió Grant Curtis en su libro The Spider-Man Chronicles. Sandman mantiene sus emociones bajo control, el buitre lleva el suyo en sus alas. También se añade lo que sería parte de la historia en la descripción de este prop para subasta.
Spider-Man de Tobey Maguire encarcelaría a Vulture, dejando a este último hundido en su odio y tramando un complot de venganza. Sandman se convertiría en su compañero de celda y se unirían para salir y causar estragos. Al final, Spidey ofrecería una tregua a Buitre, quien se negaría y moriría durante su gran pelea, ilustrando así a Peter las ramificaciones de un corazón endurecido por la incapacidad de perdonar. El personaje del buitre se representa tradicionalmente en los cómics como un hombre mayor, y según Curtis, los productores estuvieron a punto de elegir a Ben Kingsley para el papel. El equipo incluso construyó un modelo para las alas del personaje e hizo una demostración en la que un especialista volaba alrededor de ellos a 30 millas por hora. Sin embargo, los Raimi finalmente decidieron usar a Venom en lugar de Vulture. Y Curtis recuerda que el 15 de marzo de 2005 la amenaza aviar fue eliminada del guión. Aparentemente y según la página, el prop no fue comprado en la subasta hecha en 2017. Pero Spider-Man moriría. Para Spider-Man 4 hubo un montonazo de ideas para villanos e historia. Antagonistas como Kraven y Lizard estuvieron en los borradores de David Lindsay Abair, pero Raimi quería concentrarse totalmente en el buitre. Hay rumores en internet que Jeffrey Henderson, uno de los artistas de storyboards que presentaré a continuación, cree que solo fueron eso, rumores, tales como Anne Hathaway como Felicia Hardy alias Black Cat, y que si en algún punto realmente fuera considerada, no era para Felicia Hardy. Vultress, una versión femenina del buitre, sí fue parte de los borradores y era hija de Adrian Toomes. Probablemente ese personaje fue para el que consideraron no solo a Anne Hathaway, sino que también a la propia Angelina Jolie y Kate Beckinsale. Esta última incluso hizo una lectura de guión con Tobey Maguire. Las tres actrices ya mencionadas hicieron el casting, pero aunque el artista Henderson nunca supo si alguna, al menos fue una finalista, a él se le indicó que ilustrara a esa chica con la imagen de Angelina Jolie. A esto hay que agregar el testimonio de Anne Hathaway en el podcast de Happy Sad Confused el pasado diciembre de 2023, donde comentó que ella consiguió el papel, pero que realmente no se puso ningún disfraz ni leyó el guión completo de Spider-Man 4, solo hizo las audiciones. Henderson tampoco recuerda que la hija del buitre tuviera nombre. El nombre Valeria, que ha rondado por internet, se debe a que es el nombre de la hija de este personaje en los cómics, y es el nombre que Henderson usará para describir a este personaje. Mary Jane no estaba en el guión. No se sabe si realmente fue una decisión creativa o problemas con la actriz Kirsten Dunst, aunque Henderson cree que pudo haber alguna escena donde MJ dejara a Peter, pero que le gusta pensar que ella conseguía trabajo como actriz en Los Ángeles y decidía dejar su relación con Peter para centrarse en su carrera, algo totalmente creíble de la Mary Jane de Sam Raimi, pero que al final es una conjetura de Jeffrey Henderson y realmente no significa que esto iba a pasar en la cinta. A esto quiero sumarle esta entrevista de 2009, que contrario a lo que Henderson menciona, Sam Raimi dice que Kirsten Dunst estaba emocionada por volver. Kirsten Dunst, I've talked to her and she's very excited to come back. La historia es obtenida por el ya mencionado artista Jeffrey Henderson en una entrevista para el libro Movies Go Forth, y algunos de estos elementos también se encuentran en el libro With Great Power de Sean O'Connell. La película comenzaría con un montaje de escenas de Spider-Man deteniendo a varios enemigos denominados como de clase C y D, en varios periódicos girando a través de la pantalla. Spidey pelearía contra enemigos como Shocker, Prowler, Rhino con su traje clásico y Stealth Man. El montaje termina con Spidey llevando a Mysterio a la estación de policía. Todos le aplauden y se ríen de Mysterio, y cuando Spidey lo empuja a la recepción, la burbuja en la cabeza de Mysterio caería, revelando que es Bruce Campbell. Este le gritaría: "Te atraparé, Spider-Man". Su vida como Spider-Man va mejor que su vida como Peter Parker, y es tal vez el convertirse en un héroe un escape a los múltiples problemas que lleva en su vida personal. Le gusta ser Spider-Man, realmente lo disfruta. Adrian Toomes está siendo juzgado y sentenciado a prisión tras ser culpado por hacer recados sucios y turbios para el gobierno como un soldado, y es ese mismo gobierno quien envía a Adrian a juicio. Tal vez porque sabía demasiado, porque era demasiado peligroso o porque no querían que revelara algo de suma importancia. Jeffrey Henderson dice que llamaría a Adrian buitre por no dejar más que huesos detrás de él, justo como los buitres.
Jameson da una oficina pequeña y precaria a Peter. Quizás ese es el trabajo por el que tanto estuvo peleando para dejar de ser un fotógrafo independiente. Pero las cosas están tensas en el Daily Bugle. Un conglomerado multimillonario quiere comprar el periódico para mejorarlo y transformarlo. Valeria Toombs es quien llevaría a cabo dichas negociaciones de compra en representación del conglomerado. Jameson, por supuesto que no está contento ni de acuerdo en absoluto. Quieren cambiar el periódico de noticias por un noticiero de chismes barato, algo similar a Daily News o TMZ. Valeria es una empresaria que tiene un amor genuino por el periodismo, pero también ama el dinero al ocupar altos cargos durante tanto tiempo. Ella personalmente está en conflicto, no quiere transformar el Bugle en algo que no es, pero necesitaba hacerlo. Después se revelaría que Valeria habría manipulado toda la compra del Bugle para obtener información sobre su padre, limpiar su nombre, sacarlo de la cárcel y descubrir si realmente es cierto lo que se dice de él. Jameson es demasiado famoso e importante en el periódico como para despedirlo, por lo que solo cambian su puesto y oficina a uno más pequeño y peor. Mientras que Valeria se queda con el puesto de Jameson y su oficina, lo cual provoca la hostilidad de todo el Bugle. Una parte de ella está de acuerdo con ellos por todos los cambios tan abruptos y por transformar al Bugle en algo que no es, pero no puede echarse atrás en ese acuerdo de $1,000 millones. Peter está en un punto en el que quiere descubrir qué hacer con su vida. Llega solo a casa, no tiene novia, incluso la tía May tiene un novio. Ella ha superado la muerte de Ben y disfruta de la vida conociendo gente nueva. Peter va cada semana a visitarla y cenar con ella. Pero Peter también siente la carga de volver a ser Spider-Man y es desmoralizante. Valeria, por otra parte, siente lo mismo que Peter. Ella tiene el peso y presión de desempeñar su papel como portavoz del nuevo Bugle e incluso superar las expectativas, pero ella solo quiere encontrar cosas acerca de su padre. Henderson explica que habría una escena en la que un grupo de matones son enviados a una biblioteca para lidiar con Adrian. Esta escena serviría como introducción al nacimiento del buitre, similar a la escena de Octavius en el hospital de Spider-Man 2. Henderson también dice en otra entrevista que la prisión no puede contener al buitre y este termina escapando. Por tanto, se puede suponer que esta escena de la biblioteca tiene lugar en la biblioteca de la prisión donde Adrian Toombs se encuentra encerrado cumpliendo su condena. Tal vez haya estado construyendo en secreto algunas salas improvisadas con las que mata a esos matones y escapa. Quizás esos matones fueron prisioneros comprados por el gobierno o la policía para matar a Adrian. Todas estas son suposiciones, pero lo que sí se sabe es cómo funcionarían las alas del buitre. Las plumas metálicas girarían como sierras, y él las usaría para cortar y apuñalar a sus enemigos. Eventualmente, Valeria descubre que lo que se dice sobre su padre es cierto. No se sabe más de esto, ni si Adrian finalmente se encontraría con su hija. Nada. Tampoco se sabe cuál sería la motivación de Adrian para ser villano tras escapar de esa prisión. Peter y Valeria se irían acercando poco a poco. Se dan cuenta de que son similares de una forma u otra. Ambos llevan una doble vida. Al final, los dos terminarían besándose y saliendo. Una de las peleas de Spider-Man contra el buitre, quizás la primera de todas, comenzaría en el metro de Nueva York. La lucha se trasladaría a los rascacielos. Habría una persecución donde iría un helicóptero de la policía o SWAT para arrestar a Vulture, pero Vulture es más inteligente y más fuerte. En algún punto de la película, Peter llegaría a su apartamento. En la puerta hay un papel que explica que el edificio está condenado a la ruina y por tanto tiene que ser desalojado. Úrsula hablaba con Peter y tenía una escena cómica con el señor Ditkovich, pero Peter finalmente recoge sus cosas. En un intento quizás de escena cómica, Henderson explica una escena en la que Peter llegaría a la casa de May por sorpresa, quizás después de perder su apartamento. May no recordaba su visita semanal, pero Peter cruzó la puerta. Peter se encuentra frente a un hombre todo mojado recién salido de la ducha, envuelto en una toalla alrededor de su cintura. Es el novio de May, mucho más joven que ella. Esta escena era una alternativa donde Bruce Campbell podía aparecer como cameo. El novio de May diría, "Lo tengo, May". May se iba a otra habitación, mientras el novio se sienta con Peter en el sofá. Tú y yo tenemos que hablar, Pete. Sé que esto es incómodo y sé que te hace sentir incómodo. Tu tía es una mujer y tiene necesidades. Peter dice, Por favor, deja de hablar, por favor, deja de hablar. Al final del segundo acto, la pelea de esa animática que se reveló hace un par de años ocurriría en la cima del edificio Citicorp.
Antes de morir, Adrian logra decirle a Valeria lo suficiente como para revelarle dónde está su guarida secreta. Valeria va a la guarida de su padre. Es un gran complejo escondido. Abre una gran escena donde Valeria entra a la guarida. Las luces parpadean. Ella se sorprende por todo lo que ve, ya que no sabía nada de la vida secreta de su padre. Luego, se enciende una luz en el centro de la habitación, revelando las alas de su padre. Decide tomar el asunto en sus propias manos y vengar su muerte. Ella se convierte en la buitre, Voltress. Peter ha resultado gravemente herido en su última pelea contra el buitre. Casi lo mata. Es el villano más brutal al que se ha enfrentado jamás. Voltress aparecería en algún momento hacia el final de la película. Peter quedaría desconcertado. Creía haber matado a buitre, algo de lo que no estaba nada orgulloso. No quería tener que repetirlo otra vez. Se plantea dejar de ser Spider-Man. Luego, Spider-Man y Voltress finalmente pelean. Valeria está desconsolada, su padre ha sido asesinado y ella está peleando con el hombre que ama. Al final de la pelea sucedería algo diferente a las otras películas de Spider-Man. Voltress es quien gana la pelea. No se ha revelado cómo, pero Spider-Man moriría. Valeria se da cuenta de que se ha vuelto igual que su padre. Ella huye del lugar. Pero es posible que este storyboard muestre a Peter cayendo muerto o a punto de morir a manos de Voltress. Quizás Valeria ascendería hacia el cielo luchando contra Peter. Luego lo soltaría cayendo a gran velocidad y estrellándose contra el suelo, el río o quizás algún edificio. Esto no es revelado por Henderson. La escena final de la película sería un gran desfile en conmemoración de Spider-Man. Las calles de Nueva York estarían llenas de gente que asistirían al desfile. Muchos llevan máscaras de Spider-Man. Los niños van disfrazados de Spider-Man, similar a esa escena de Into the Spider-Verse. La ciudad debe mucho a Spider-Man por haberle salvado durante tantos años de pequeñas y grandes amenazas. Es el héroe de Nueva York. Luego se revelaría que, entre toda la multitud, Peter Parker está en el desfile vistiendo una gabardina con el cuello levantado y el sombrero bajado. Ha sobrevivido a la lucha contra Voltress. A Peter le sorprende lo mucho que significa Spider-Man para la ciudad. Todos lo adoran, lo aman, lo apoyan. Peter le daría un muñeco de Spider-Man a un niño que podría estar llorando por la muerte de su héroe. Luego Peter se alejaría en otra dirección, lejos del desfile y de la multitud. Peter Parker aprovecha el momento para dejar de ser Spider-Man y redescubrir su vida. Es posible que en algún momento vuelva a ser Spider-Man, pero por ahora ya terminó. Luego se revelaría que Valeria también está en el desfile. Está entre la multitud y se gira para mirar a la cámara. Y aquí es donde la película terminaría. El escultor Hiroshi Katagiri hizo esta escultura basada en el aspecto del buitre para esta cuarta entrega con el aspecto de John Malkovich. En la primera escena donde el buitre de John Malkovich se convirtió en el villano, está parado en la oscuridad con su abrigo puesto, y cuando el protagonista se acerca, lo que crees que es el abrigo se despliega de repente. Para la representación de la impactante escena, donde en realidad lo que llevaba no era un abrigo, sino las alas de una máquina que él hizo, modeló un buitre con alas como un abrigo. Es probable que esta escena fuera reemplazada por la de la biblioteca, o desde el entendimiento de Katagiri, esta fuera la verdadera revelación del buitre en pantalla. Esta información no queda del todo clara. Si la película no llegó muy lejos, su mercancía mucho menos. Aún así, hubo arte conceptual del artista Kelly Yates, que muestra figuras y accesorios prototipo para la línea de juguetes de Spider-Man 4. Cabe resaltar que, como siempre, no toda la mercancía ligada a la película coincide con lo que veremos en la película. Por ello, figuras como Electro, un Spider-Man con alas, tentáculos a lo Dr. Octopus o un planeador serían solo conceptos para figuras con diseños alternativos. Sin embargo, también vemos al buitre con un diseño interesante, más reciente. Christopher Metzger reveló algunos blisters que podían usarse para la mercancía de Spider-Man 4, con diseños reciclados de Spider-Man 2 y 3. Estos, de cualquier modo, solo eran prototipos. Como no puede ser de otra forma, Spider-Man 4 vendría acompañado de un videojuego como en sus pasadas 3 entregas, lo cual era común para la época. El desarrollo del juego comenzó a finales de 2008, de la mano del estudio Radical Entertainment. Las plataformas para las que estaba siendo desarrollado fueron Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Al menos para esta versión, ya que para Wii habría una versión propia de parte de Eurocom, y para Nintendo DS estaría presente Vicarious Visions, pero eso lo veremos más adelante. El juego estaba siendo basado en otro con una estética similar, y es que es innegable que lo que le venía bien como referencia al personaje arácnido era Prototype. Fue por eso que Activision eligió al estudio Radical Entertainment, pues ese fue uno de sus picheos para ganarse el desarrollo del título.
El gameplay que estás viendo a continuación fue todo el avance que se logró en el título. En un cálculo, los trabajadores dicen que se desarrolló un 10 o 15%, sentando apenas las mecánicas de balanceo, lucha y un par de misiones genéricas aplicadas en un mapa de Nueva York que Radical ya tenía. La alfa de este videojuego fue filtrada y es jugable en su versión de Xbox 360, contando con una interesante interfase de pausa, mapa, interacción con los NPCs de la ciudad y soundtrack, probablemente solo de forma preliminar. Cuando la película no obtuvo un rumbo fijo de forma segura, se canceló totalmente en algún momento del 2010. Sin embargo, todo el material y progreso se trasladó al desarrollo de Prototype 2. Entre las misiones incluidas y que se juegan en este video, hay una donde se debe detener a un helicóptero que ataca al arácnido, y una pandilla que se hace llamar los Red Devil Brawlers. Lamentablemente no hay pista de la historia que nos pueda responder la incógnita de si la historia sería fiel al guión, un híbrido entre la historia de la cinta e ideas y personajes originales, o continuación del film, como fue el caso de Amazing Spider-Man. Por otro lado, el alfa para la Wii de Eurocom fue encontrada en un kit de desarrollo para la consola ya mencionada, quizás con detalles más completos que el anterior, pues muestra textos en la interfaz que claramente hacen referencia al periódico del Daily Bugle hablando de Adrian Toomes como Vulture, así como sus crímenes, siendo ambos elementos vitales para la trama, como ya te conté. Además, también hay arte que probablemente sea conceptual colocado en el menú, siendo quizás enemigos que veríamos en el videojuego. A diferencia de la versión de Radical Entertainment, Eurocom usaría otro motor gráfico y propio, y lograría desarrollar 2 misiones para testear las mecánicas y pulirlas sobre la marcha. Las misiones son jugables claramente, pero no fueron realmente terminadas. Eso sí, para sacarle el mayor jugo a esta versión, se aplicó una mecánica de apunte con las telarañas que hace justicia al uso del mando de la Wii. El modelo de Spidey también tiene un mejor acabado y es más parecido al traje de Raimi. Además de las misiones disponibles, hay pequeños escenarios que puedes visitar donde se encuentran algunos props y hacer pruebas de todo tipo, siendo para mí uno de los más interesantes el edificio Chrysler. Lamentablemente, en estos escenarios no es posible usar los poderes de Spidey, por lo que prácticamente son explorables hasta cierto punto. Hay un escenario totalmente dedicado a las mecánicas de Spider-Man que consta de una habitación con entrada a otras habitaciones de testeo. Las misiones jugables constan de trasladarse del punto A al B, con las áreas de color verde donde te puedes anclar con las telarañas y en rojo de las que no estás del todo cerca. También hay que vencer algunos enemigos genéricos en el camino. La aventura, a diferencia de la experiencia de un mundo abierto que brindaría Radical Entertainment, sería que esta versión sería una aventura más lineal, aunque salvo a los detalles de la interfaz del menú, no hay más pistas de la historia del juego. Lamentablemente de la versión de Nintendo DS no se sabe nada del desarrollo o gameplay, salvo que su desarrollo estuvo a cargo en su momento, como ya mencioné, por Vicarious Visions. Las complicaciones de parte de Sony para este filme y su director comenzaron cuando forzosamente querían mantener su fecha de estreno el 6 de mayo de 2011. A mitad de este proceso de producción, Sony también quería incluirse en el incipiente formato 3D que estaba explotando en esa época, tratando de incluso juntar a James Cameron con Sam Raimi para una especie de asesoramiento, cosa que curiosamente terminó haciendo Mark Webb para Amazing Spider-Man. Raimi puso resistencia a esta idea, ya que él decía que nunca antes había grabado una cinta en 3D y que era algo que tenía que haberse planificado antes de la preproducción. Totalmente entendible. Gastados ya varios millones de dólares y con los decorados ya en proceso de realización, Sam Raimi se sinceró con Sony y les dijo que con el tiempo que le daban, sumado a las condiciones que ofrecían y las cosas que pedían, no podría entregar el proyecto, por lo que prefería no pelear esa batalla otra vez. Sam Raimi renunció, no sin antes decirle a Sony que siguieran con el reboot del que él ya tenía conocimiento. Amy Pascal agradeció la honestidad de Raimi y el que se tomara la molestia de no hacer perder dinero a la empresa. Ambos quedaron en buenos términos y fue así como el 11 de enero de 2010 se anunció de manera oficial que la saga de Spider-Man, a cargo de Sam Raimi, había sido cancelada de manera definitiva. Esto también empujado por el anuncio de que John Malkovich daría vida al buitre y los fans no reaccionaron del todo bien. El tiempo ha pasado, y gracias a la aparición de Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home y los reestrenos de todas las películas del arácnido en Norteamérica y Reino Unido, el tema y deseo de la gente por Spider-Man 4 se reavivó. Esta entrevista de Sam Raimi para The Wrap deja claro que, a pesar del tiempo,
Sam Raimi tiene claro qué haría y cómo consideraría hacer una Spider-Man 4 con Tobey Maguire. A Tobey Maguire le encantaría enfundarse otra vez el traje. A Kirsten Dunst le gustaría volver aun cuando se ha quejado de algunas escenas y pagos a comparación de su protagonista. A Sam Raimi se le ve motivado, con ideas frescas y claras para hacer Spider-Man 4. ¿Por qué no darse esa oportunidad? Bueno, los números claramente estarían a favor de una Spider-Man 4 actual, pero el desconocer los tratos contractuales entre Sony y Marvel es algo que no siempre se ha considerado. No sabemos si una película del arácnido protagonizada por Spider-Man y Peter Parker como tal sean posibles. Aún así, es bueno volver atrás y decir, vaya, ojalá hubiera existido ese Spider-Man 4. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y nos vemos hasta la próxima.